Para nosotros es un motivo de satisfacción que esta jornada que organiza Gasterra pues se celebre en nuestras instalaciones. El título de la jornada es muy atractivo, ¿no? Gastronomía y nutrición, diálogos entre cocineros y dietistas, ¿no? Ahora veo que predominan muchos estudiantes, muchas personas de fundaciones, pero el sector esta tarde yo creo que va a ser una jornada muy interesante por la relación de cocineros y restauradores y empresarios que van a asistir. Yo creo que para el sector, personalmente considero que para el sector de la hostelería, el que se haya creado el grado de gastronomía es de lo más importante que le puede haber sucedido, ¿no? Porque era un sector que teníamos ahí una relación de estudios, algunos de formación profesional y luego toda la línea de formación que tenemos a través de los centros de turismo. El reconocer la gastronomía, elevarla al grado universitario como ha hecho la Universidad de Alicante, yo os doy las gracias, yo os felicito porque creo que es algo muy importante para todas las personas que van a desarrollar toda su carrera laboral en este sector. Por mi parte nada más, os doy la bienvenida y gracias por elegir el CET para celebrar la jornada. Pep Bernabeu, el director de Gasterra de la Universidad de Alicante, pues ya presenta al resto de asistentes. Bueno, bon dia, buenos días. Gràcies per acollir-nos al CDT, al Centre de Turisme de la Marina Alta, a la Secretaria Autonòmica de Turisme, a Turisme Comunitat Valenciana, que és un dels socis que ha fet possible, junt amb l'Ajuntament de Dénia, avui representat per el vicealcalde, Rafa Carrió, este centre de gastronomia del Mediterrani. I la veritat és que per a nosaltres és tota una satisfacció haver pogut posar en marxa aquesta jornada que, com ha dit Pepe, gastronomia i nutrició, diàleg entre cuiners i dietistes nutricionistes, pretén tenir voluntat de continuïtat. Volem que siga la primera de moltes jornades, coordinada des del punt de vista acadèmic per la coordinadora acadèmica de Gasterra, la professora Ana Zaragoza, i que Dénia, el Centre de Gastronomia del Mediterrani, de la mà del CDT, es convertisca en eixa convocatòria anual on puguen confluir dos col·lectius que són fonamentals per al món de la gastronomia, com són els cuiners i els dietistes nutricionistes. A més, des del primer moment, quan ens vam plantejar dins de les iniciatives que estem posant en marxa en col·laboració amb l'Oficina d'Innovació i Creativitat de l'Ajuntament de Dénia, que és el responsable del projecte Dénia, Ciutat Creativa de la Gastronomia, reconeguda a Tessina per la UNESCO des de l'any 2015, dins de, com dic, aquestes iniciatives col·laboratives entre el Centre de Gastronomia del Mediterrani, la Universitat d'Alacant i l'Oficina d'Innovació i Creativitat, vàrem pensar que aquesta tenia que ser un dels primers projectes que tenia que veure la llum. I aquest projecte no el podíem dur endavant si no comptàvem amb el Col·legi de la Comunitat Valenciana de Dietistes Nutricionistes, avui representat pel seu vicepresident, Rafael Birlanga, i per suposat per els dos centres, les dues facultats, en aquest cas, que en l'àmbit de la Universitat d'Alacant tenen la responsabilitat de formar, per un costat, els futurs professionals de les ciències de la gastronomia i de les arts culinàries. Ahir precisament tenia lloc la presentació del llibre de la primera ponent d'aquestes jornades, la professora Almudena Villegas, el seu llibre Ciències de la gastronomia, teoria i mètode,
i debatíem l'oportunitat a lo millor de repensar i repensar també el nom, i en lloc de parlar de gastronomia i arts culinàries parlar de ciències de la gastronomia. Però bueno, no vos marejarem més al col·lectiu d'estudiants que esteu fent el grau de gastronomia i arts culinàries, i crec que vos llicenciareu com a graduats en gastronomia i arts culinàries, que ja està bé. Com dic, per un costat era important comptar amb la Facultat de Ciències, que com podreu haver vist en la documentació és un dels centres que col·labora amb aquesta jornada, i per suposat amb la Facultat de Ciències de la Salut, que ha estat des de l'any 2001 el centre de la Universitat d'Alacant que ha pogut estar formant generacions i generacions de dietistes i nutricionistes, i que avui està representat així per una persona que és la professora Isabel Sospedra, que va tindre un gran protagonisme, i vull reconèixer-ho així, en la preparació de lo que és el grau de gastronomia i arts culinàries, i que ens acompanya també en aquesta taula representant a l'altra facultat que dona suport. Per tant, no vaig allargar-me més. Per al Centre de Gastronomia del Mediterrani estem molt contents. M'ha sabut molt greu que molta gent que havia sol·licitat participar en aquesta jornada no hagi pogut estar avui així perquè l'espai era el que era, però bueno, buscarem a veure si ho podem resoldre en futures edicions. Només em queda, i perdoneu-me que no ho hagi fet abans, disculpar al rector de la universitat, que hauria volgut estar avui així però que per raons d'agenda no ho ha pogut fer. I sense més, li dona la paraula a Rafael Birlanga en representació del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer en nombre del colegio el estar aquí hoy, y hoy es una satisfacción y creo que una oportunidad de poder estar en este encuentro, y si me permitís el símil gastronómico, ya que estamos en el CDT, con tres buenos ingredientes como es Gasterra y la Universidad de Alicante, que nos va a aportar el rigor científico que ha dicho Josep, como son los cocineros y cocineras que os estáis formando, que ya estáis formados, que nos aportáis la experiencia y la innovación y posiblemente la representación de la mejor cocina de España, y de la mano del colegio vamos a aportar, pues bueno, sobre todo juventud, salud, que es lo más importante, y nuevas experiencias o un nuevo enfoque de ver la gastronomía. Con todo esto, simplemente animaros a que esto sea el inicio, como ya hemos visto, de un camino y de muchos proyectos que podamos aunar, porque es una oportunidad y es un nuevo camino donde los dietistas nutricionistas pueden tener un protagonismo muy especial. Así que muchas gracias y que tengamos buenas jornadas. Gràcies, Rafa. Té la paraula la professora Isabel Sospedra, vicedegana de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada yo también quería disculpar la ausencia del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que por motivos de agenda no ha podido asistir, pero esto me ha permitido venir a mí, lo cual me resulta muy satisfactorio, así que también se lo agradezco a él. Además de agradecer al CDT, a Gasterra y a la organización y a la dirección de Gasterra esta invitación. Desde la Facultad de Ciencias de la Salud, como bien ha dicho el profesor Bernabeu, hemos estado desde el inicio de esta andadura de los estudios y las ciencias de gastronomía, hemos estado muy vinculados, siempre hemos estado apoyando, consideramos que es una materia importante, que era necesaria en la universidad y era necesario ordenar ese conocimiento de cara al ámbito social y al público y laboral, y por eso también pensamos que, y así se lo hacemos saber siempre a nuestros estudiantes, que es necesaria la vinculación con la que nacen hoy estas jornadas, esta necesidad de que tanto los nutricionistas tengan conocimientos de gastronomía como que los gastrónomos o cocineros tengan conocimientos de nutrición. Por lo tanto, considero que es una muy buena oportunidad, que es una jornada de gran interés y que esperamos que sea, como también ha dicho Josep, la primera de muchas en las que esperamos poder seguir estando, apoyando y colaborando desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante.
no me queda nada más que daros la bienvenida, las gracias de nuevo y desear, que estoy segura, que sea todo un éxito. Gràcies. Moltes gràcies, Isabel. A continuació té la paraula el vicealcalde de la ciutat de Dénia, Rafael Carrió. Bé, bon dia a tots i totes i molta salut. També en nom de l'Ajuntament, i disculpant a l'alcalde que també per raons d'agenda no ha pogut estar, donar-vos la benvinguda així a la nostra ciutat de Dénia, al CDT, a tots els que participeu, assistents, també a tots els ponents, i per aquesta magnífica iniciativa del Centre de Gastronomia del Mediterrani, d'una jornada que va de gastronomia i saber com és millor professional el que és la nutrició. Si és veritat i ens basem en això que es diu que som el que mengem, jo crec que assentar o debatre durant una jornada els professionals que cuinen, els cuiners que saben d'això i ens fan disfrutar de la gastronomia de menjar, i els professionals, dietistes, nutricionistes, que seria menjar però bé i sempre mirant de vies o el cabet sempre a lo que és la sostenibilitat i la salut, menjant de cara a la salut, pensant en aquestes dues direccions. Jo crec que és interessantíssim aquesta jornada i que continuarà, per això diguem primera jornada, per això sentar les bases i que al final som el que mengem des de la professionalitat dels que cuinen i els que saben com menjar. Per tant, us desitjo que passeu una jornada interessantíssima, segur que es treuen unes conclusions importantíssimes i endavant, i felicitats a tots els que participeu i també els ponents. Bon dia i endavant a la jornada. Molt bé, moltes gràcies, Rafa. Per tant, podem donar per inaugurada en nom del senyor rector de la Universitat d'Alacant aquesta jornada en una puntualitat més que britànica, i crec que podem, si sembla bé, Anna, que és la coordinadora acadèmica i la responsable d'aquesta jornada, però deixeu-me que abans d'iniciar-ho doni les gràcies també a 3 persones que han estat ahí darrere fent que aquestes jornades siguin possible, i que era el personal de Gasterra, Alexandre Peretó, Juan Romero i Ángeles Ruiz. Un magnífic equip liderat per Anna, que ha fet possible que al final tots els ponents hagin pogut estar avui així, i com dic, lamentem que no hagi pogut entrar tota la gent, i permeteu-me també que acabe agraint particularment a les ponents i als ponents que des del primer moment van acceptar, alguns fent un esforç important perquè venien, com el cas de la professora Almudena, de més enllà del mar, de l'altre continent, i que ens han volgut acompanyar en aquesta primera jornada. Per tant, les donem per inaugurades. Gràcies a totes i tots per la vostra presència i esperem que sigui una jornada ben profitosa. Moltes gràcies. Me voy a encargar de presentar a la primera ponente de hoy, que es la profesora Almudena Villegas, que nos va a hablar sobre cocinar nos hizo humanos. Y bien, os voy a leer unas letras de su currículum para que la podáis conocer un poco más. Almudena Villegas es escritora y doctora en Historia por la Universidad de Córdoba, de la que es actualmente profesora. En su faceta de historiadora destaca por sus trabajos de historia de la alimentación. También ha cursado estudios de especialización en el ámbito de la nutrición. Junto a su actividad docente e investigadora ha desarrollado actividades de consultoría y asesoría en temas de gastronomía. Actualmente es miembro del número de la Real Academia de Gastronomía, de la Academia Andaluza de Gastronomía y de la Red de Excelencia de Investigadores del Instituto Europeo de Historia de la Alimentación de Tours. En 2002 fue galardonada con el Premio Nacional de Investigación en Gastronomía y en 2008 recibió el Premio Nacional de Gastronomía a la mejor publicación por su trabajo Saber del Sabor, Manual de la Cultura Gastronómica. Libro que también fue galardonado por el Gourmand World Cookbook en la categoría de Mejor Libro de Historia de la Gastronomía en España y que repitió en 2015, en este caso, a la mejor colección de libros de cocina. Y en 2016 volvió a ser distinguida con el Premio Nacional de Gastronomía a la mejor publicación, en este caso por la novela histórica Triclinium Apicio, el precio de la ambición en Roma. Bueno, os podría estar leyendo muchas más de las publicaciones que tiene, pero creo que ahora es el momento de que ella
os cuente. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, en primer lugar, a Gasterra, a los presentes. Bon día, estic encantada de estar nuevamente en esta magnífica terra. Y vamos a hablar de gastronomía. Llevamos 2 jornadas muy palpitantes en Alicante y Denia, pues hablando de gastronomía. Y hoy quería hablar, me proponían una labor casi titánica, aunque no imposible, que es contar en 30 minutos. Yo creo que tendremos tiempo, aunque Ana ha salido, tendremos tiempo después, aunque sean 10 minutos, de abrir un poco de debate, que siempre me parece interesante al final de casi cualquier ponencia. El diálogo con el público siempre enriquece mucho, ¿no? Y me decían que contar en 30 minutos una historia de la humanidad a la luz de la evolución humana, de la alimentación y con el hombre como clave central. Bueno, ya verán que es una tarea bastante titánica. Digamos que los grandes temas que nos interesan, que nos han interesado y que además nos van a seguir interesando, son las incógnitas sobre nuestros orígenes, sobre qué y quiénes somos, sobre qué y quiénes hemos sido. Pero no voy a reflexionar hoy sobre esto, porque si no la cocina se nos queda a un lado. El científico mira el pasado con ojos escrutadores, el historiador busca esos espacios vacíos como una posibilidad para el conocimiento. Un espacio en blanco para buscar y para preguntarle a la historia esas cosas que todavía, pues en muchos casos nos escamotea. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos preguntas muy interesantes y tenemos algunos datos que son los que les voy a aportar. Y la especie humana, la evolución y todos sus resortes son una gran pregunta a la historia. Desde luego, sí es seguro que evolucionamos comiendo. Sin alimentos no hay vida, esto lo sabemos todo. Sin agua no hay vida. Y ahí empieza mi historia, ahí voy a empezar a contarles, porque es una historia con muchos interrogantes, con muchas cuestiones para resolver. Así que empezamos. Y hablamos de todo este tiempo. Vamos a ver si puedo... ¿Tiene puntero láser? Pero no lo... No sé cómo darle, lo siento. Discúlpenme. Ah, vale, muy bien, muy bien. Fíjense en todo el tiempo de que hablamos. Hablamos de 1 millón de años, del Homo erectus, y vamos pasando, esto es un recorrido casi diabólico por la historia, con todo este tiempo, hasta el Neolítico, la nueva edad de piedra, que a partir del año 15.000 o así ya tenemos bastantes más datos que en toda esta enorme época. Pero tenemos una gran cantidad de información, pues que nos hace falta. Los tiempos son larguísimos y durante todos estos tiempos han ocurrido muchísimas cosas. La evolución del hombre tiene que contarnos todavía muchas historias. Por una parte, tendremos en cuenta el origen y la forma de dispersión de la especie que ha terminado conquistando la Tierra y que somos nosotros. También las fechas que voy a hablar, tengan en cuenta que son aproximadas y que además es interesantísimo porque van cambiando. Mientras más estudiamos, mientras más analizamos el pasado, nos vamos encontrando con que éramos suficientemente listos, suficientemente inteligentes, suficientemente hábiles, suficientemente curiosos, cada vez mucho antes. Y es decir, esto nos lleva a una historia muy viva y a una investigación que necesita siempre hacer un esfuerzo constante. Los tiempos cada vez son más antiguos y con el tiempo, yo creo que con la investigación y con ese punto de suerte que siempre hace falta, iremos reafirmando esta tendencia. Por ejemplo, creíamos que a partir de la sedentarización del Neolítico, me he ido a la anterior de esta época, era cuando el hombre se decide a cultivar el trigo, se sedentariza y después empieza a cultivar. Bueno, pues resulta que no, que hace muy poco tenemos la confirmación de que en el año 14.400 a.C. ya el hombre está haciendo pan o cerveza, no tenemos la certeza exacta porque son dos productos que se hacen prácticamente a la vez, pues en esta fecha, casi 4.400 años antes de las fechas que teníamos que nos constataba, es decir,
Y al final es mucho más inteligente. Primero el hombre decide, el ser humano decide que hay un producto suficientemente nutritivo, que es el trigo, y después se sedentariza y lo cultiva, pero primero selecciona. En fin, la primitiva dieta de los australopitecos, que da casi un poco de miedo con este tamaño además, a base de ¿qué comían? Comían plantas, comían tubérculos y comían insectos también, hacía que estos primeros homínidos tuvieran un sistema digestivo enorme, con unos intestinos larguísimos, muy parecidos a los de los primates actuales, y un sistema digestivo que necesitaba estar irrigado con sangre que acaparaba casi por completo todo el esfuerzo del sistema nervioso y les obligaba a destinar casi toda su energía y su esfuerzo a la alimentación. El aparato digestivo resultaba extremadamente costoso en términos biológicos, en términos de recursos, e impedía que se desarrollaran otros órganos, en especial uno que es el que nos lleva a ser como somos, que es el cerebro. Y además consumía muchísimo tiempo, tenían que estar constantemente comiendo porque constantemente tenían que estar digiriendo y constantemente necesitaban esos recursos y de esos alimentos que no eran tan calóricos como los que otros sí les hubieran podido, le hubieran podido dar, cosa que solucionarían muy pronto con la adición a la dieta de la carne cruda en primer momento. Todavía no hablamos de cocina, ¿eh? El consumo de la carne cruda fue toda una revolución en la alimentación de los primates, porque la carne es mucho más cercana a nosotros, en aquel momento más todavía, era más fácil de digerir y además, algo muy importante, que hoy no sabemos muy bien, las calorías. Entonces, las calorías eran importantes, pero al revés que ahora. El que consumía suficientes calorías sobrevivía. El que estaba delgadito y con pocas calorías, ese no sobrevivía. Es decir, que la supervivencia de aquella época, como hemos visto esos tiempos tan largos, pues nos ha seguido marcando hasta hoy, ¿no? El cambio con el consumo de la carne cruda fue importantísimo porque a través del tiempo el tubo digestivo se fue haciendo cada vez un poquito más corto, gastaba menos energía y permitía que la especie fuera evolucionando, que el cerebro fuera creciendo y que además el hombre tuviera otras actividades que iremos viendo. En definitiva, lo que sucede es esto. Si se fijan, el cambio del Australopithecus africanus, del Boisei y del habilis, que ya casi somos nosotros, pues tiene un tamaño va teniendo un tamaño mayor para el cerebro, van teniendo dentaduras, va cambiando el tamaño de los dientes, porque ya no hay que masticar cosas tan duras, con tanta fibra, van cambiando las cosas, no solo por fuera, no solo en nuestro esqueleto, nuestra arquitectura, sino también por dentro. Este es el sistema digestivo de los humanos y este es el sistema digestivo de otros primates, el que hubiera podido ser similar al nuestro. Pero claro, este es el hígado, en fin, esta es la diferencia entre lo que pudimos ser y lo que somos ahora. Entonces esta dieta, que fue en principio exclusivamente vegetariana, que se va combinando con una dieta con mucho más contenido en proteínas y en grasas de origen animal, iniciamos un proceso de modificación de la especie. Se inicia la evolución con potencia. Se va logrando una inteligencia mayor que el resto de los primates. Nos vamos diferenciando. La carne no nos hizo más inteligentes, pero para poder conseguir esta fuente de energía, la carne, tuvimos que desarrollar unas habilidades especiales y unas capacidades intelectivas que no tenían otros australopitecos. Es decir, y ambos procesos se retroalimentaban, el consumo de este gran producto y la capacidad intelectiva. Este cambio, como hemos visto, tuvo esas repercusiones fisiológicas en los homínidos. El tubo digestivo se acorta, no se necesita un aparato tan largo para digerir tanta materia vegetal y además el cuerpo empieza a ahorrar energía. Que se puede emplear, como hemos visto, en el desarrollo, pues en especial del cerebro, ¿no? El Homo erectus, que apareció hace 1, millones de años, ya tenía un 42% más de capacidad craneal que el Homo habilis, que los tenemos aquí.
que habitaba en la Tierra desde 100.000 años antes, el habilis. Pero la carne no solo supuso cerebros más grandes, sino que también puso punto final a la actividad de estar todo el día recolectando y todo el día comiendo para mantener los niveles de energía necesarios. Y esto nos dejó, esto sí que marca un hito importante, nos deja tiempo libre para empezar a relacionarse más con los compañeros, también con la especie, con lo cual a procrear más, y también una cosa muy importante que es para la curiosidad y el vagabundeo. Somos una especie curiosa y eso también aumenta, y hablaré un poquito más adelante. No. Sí. Bueno, vamos a darle solución. Se ha quedado pillado. Bueno, la curiosidad y el vagabundeo nuestro, que nos lleva a seguir aprendiendo todos los días de estas cosas que pasan y que hay que tener esos recursos. Bueno, quizás un australopiteco, el primero de nuestros antepasados, que fue capaz de empezar a andar por la sabana, muchas gracias, aquí. El australopiteco que empieza a consumir carne llega a la clave de una de las carnes más calóricas y más nutritivas, que es la carne del tuétano. A lo mejor alguien se rompió un día un hueso de un animal, lo chupó por azar y encontró que aquellos tuétanos eran sabrosos, eran nutritivos y le proporcionaban fuerza. Después el tuétano se seguiría utilizando, ¿saben para qué? Se seguiría utilizando para iluminar ya en la época de las cavernas, cientos y miles de años después, para iluminar con lamparillas, en vez de usar hachones, que también los tenía, o antorchas que tenían que estar sujetando, pues en las cuevas utilizaban lamparillas con este tuétano. Y la pregunta a la que vamos y la clave de la ponencia de hoy es: ¿la cocina realmente nos hizo humanos? Esta es la pregunta que le hacemos a la historia. Es la última vuelta de tuerca, la decisiva. El hecho de que nuestros antepasados, aquella carne cruda que les iba cambiando, la cocinaron voluntariamente, la asaron, porque asar la carne la hacía mucho más digerible y además se liberaba infinita más energía que se podía destinar, entre otras cosas, pues a ese cerebro que importaba tanto en términos evolutivos y que era el órgano que nos diferenciaba de otros australopitecos e infinitamente de otros animales. El Homo erectus, que aparece hace casi 2 millones de años, 1,8, ya pasaba los tubérculos por el fuego, y transformaba otras plantas, aunque de forma bastante rudimentaria. La clave es la gran diferencia que supondría para el Homo si hubiera podido cocinar. Aquellos alimentos serían mucho más digeribles y destinaría menos tiempo y energía a comer. Y quizás la respuesta, o más bien la gran pregunta que decía al principio, que tenemos tantas preguntas que hacer en la historia: ¿y si lo que hubiera propiciado el último gran salto evolutivo, lo que nos habría convertido en humanos de verdad, fuera realmente la cocina? Aprender a manipular y a preparar los alimentos comportó cambios físicos. Los dientes se hicieron más pequeños, como hemos visto. Ya no necesitábamos esos grandes dientes ni los grandes molares para triturar con fuerza los vegetales. La caja torácica se queda mucho más pequeña porque no tiene que albergar ese aparato digestivo tan grande. Pero los cambios más importantes se producen en la materia gris. El cerebro aumentó de volumen y llega prácticamente ya en aquella época al 1,4 kg aproximadamente de peso del actual, y se convierte en el más grande del cerebro animal en comparación con el tamaño del propio animal. Y quizá esto fue lo que le pasaba a nuestros antepasados. Al pasar la carne por el fuego, pues calculamos que a 60, 70 grados, tampoco llegar a los 100 grados, pues tendría sus dificultades, pero nada más que con ese calor se derrite el tejido conjuntivo. Pero por otro lado, además, liberamos la carne de microbios, liberamos la carne de problemas, de contaminaciones, y estamos comiendo un producto infinitamente más saludable en términos de nutrición, que nos lo podrá decir la profesora Zaragoza seguramente, ¿no?
pues a ese calor se derrite el tejido conjuntivo a los 70 grados, lo que además reduce al mínimo la fuerza que hay que hacer para cortarla y masticarla. Estamos pensando en poblaciones que muy jóvenes empiezan a perder también dentición. La vida entonces es infinitamente más corta que ahora, ¿no? Y lo mismo ocurre con los vegetales que cogen. No es lo mismo comerse una patata cruda o una yuca cruda, que además es tóxica, que blandita, pasada por el fuego, caliente. Todo eso pues tiene repercusiones a largo plazo en una especie. Cocinar rompe las células de los alimentos, lo que hace que el estómago tenga mucho menos trabajo en aquel momento y proporciona al cuerpo todos los ingredientes que necesita. Es, bueno, si me permiten los nutricionistas, es una especie de predigestión, teniéndolo en cuenta en proceso evolutivo, ¿no? El uso del fuego para tratar los alimentos es antiquísimo. Suponemos que cuando se produciría los inicios de este aprender a consumir la carne cocinada, tendría que ver con los primeros incendios eventuales y fortuitos. Primero el australopiteco o el homo huye, pero después encuentra que hay piezas que se han quemado y que se comen y que aquello está bueno y que aquello además huele bien y que aquello es nutritivo y que les sienta bien, ¿no? Entonces volverían al escenario de aquellos fuegos pues para comerse aquellos animales. Nuestros antepasados más antiguos eran carroñeros, en gran parte, pero en un primer momento no sabían producir ni hacer fuego, pero hasta que tienen que aprender a hacerlo rutinariamente tuvieron que pasar millones de años. Y es alrededor de este segundo fuego, el fuego intencionado, no el fortuito, donde ahora creen que los científicos que apareció el Homo sapiens, es decir, que aparecimos nosotros. Los fogones además permitieron el tiempo que les hablaba antes, el tiempo para aquellos homos que destinaban antes a comer cosas crudas, la verdura o la carne, pues lo pudieran emplear en cazar, en montar mejores campamentos, en hacer otros quehaceres, por ejemplo socializar, por ejemplo cuidar las crías, cuidar a la gente más mayor, ¿no? Que a lo mejor la gente más mayor tenía 30 años, los ancianos, pero claro, aquella era la vida, una vida corta y una vida dura. Y es que de no cocinar, si no hubieran cocinado, tendríamos que pasar una media de 5 horas ingiriendo comida y una media de 6 horas digiriéndola, es decir, en reposo y en actividad constante, lo cual nos dejaría muy poco tiempo para hacer otras cosas además de dormir. Si lo tuviéramos que hacer ahora, pues no podríamos estar con la familia, no podríamos trabajar o no podríamos ir al cine, sería terrible, ¿no? La comida en aquella época, como ven, estoy dando algunos saltos en el tiempo, obligó a ejercitar el intelecto en otro sentido, puesto que cocinar supone también planificar la recolección o la captura del alimento, conservarlo, decidir si se da más a los niños, si se guarda algo para los enfermos. Es decir, ya estamos hablando de una sociedad que cuida a los miembros más débiles y que se protegen unos a otros. Si al anciano le tocan unas piezas más grandes o más cantidad, las tareas relacionadas con la preparación de los alimentos también comienzan a diferenciar los roles de hombres y mujeres. Ellos se dedicaban a la caza, en especial a la caza de animales grandes. Incluso diversos clanes se unían para poder separar a las grandes piezas de la manada, y normalmente lo que hacían era hostigarlos hasta que conseguir tirarlos por algún precipicio, por ejemplo, que era mucho más fácil que matarlos. Ahora veremos alguna imagen pues con flechas que tienen unas pieles muy gruesas, ¿no? Y ellas, normalmente la mujer se ha vinculado con la actividad recolectora, descubridora de las características y las propiedades de los vegetales, y también con la preparación de la cocina. Es decir, cocinar, ahumar, ya estamos hablando de técnicas de conservación, o preparar los alimentos para conservarlos y para cambiarlos de destino, para cambiar los campamentos, pues era una tarea de equipo. Tenían que trabajar todos juntos o la cosa no funcionaba. Y en ocasiones también la carne se utilizaba como reclamo para el sexo. De ahí que algunos paleoantropólogos opinan que la cocina nos convierte en la especie inteligente y sexual que somos. Vamos a dar un gran salto en el tiempo, porque estamos hablando de 1,8 millones de años y nos vamos a ir a los restos de las primeras cocinas.
que están en un antiguo yacimiento en Israel, en el Benot Jacob, y están datadas en 790.000 años. De 1,8 millones a 790.000 años, esto está cerquísima, ¿no? De aquí que la mayoría de los investigadores opina que la cocina surgió hace unos 500.000 años. Pero es curioso porque en este yacimiento, curiosamente, están separadas la zona de preparación de los alimentos y la zona de las hogueras. Es decir, estamos diferenciando funciones, eso lo conocen muy bien los cocineros hoy. Preparamos los alimentos, calentamos y tenemos la zona fría. Pues ellos hacían algo con los medios que tuvieran, hacían algo bastante parecido. Y estos alimentos preparados producen esa serie de cambios en el organismo y en la fisionomía de los primeros homínidos. Y una cosa muy importante que ocurre es que se fortalece el sistema inmune. El hombre se hace más fuerte, puede caminar mayores distancias, dedicarse a engendrar más crías, con lo cual hay una explosión demográfica, se van produciendo pequeñas explosiones demográficas a lo largo de nuestra historia, y esas crías pueden pasar de alimentarse de leche materna a cosas blanditas y que pueden ir masticando, con lo cual dejan a la madre libre para poder seguir teniendo más hijos y aumentar el ciclo reproductivo, ¿no? Aquí el hombre va dejando su huella. Hay arte. Hemos vuelto a dar otro salto en el tiempo. Sí hemos dicho que hay cocina, y que hay cocina consciente, en la que se separan la zona de preparación, la zona de cenizas. Pero después todo esto que nos libera, que nos deja tiempo libre para el vagabundeo, para disfrutar, para comunicarnos, para el sexo también, ¿no? También le deja tiempo para el arte. ¿Qué significa esto? Pues que el hombre conoce muy bien a los animales que está pintando y que probablemente caza, y nos hace pensar que tienen un pensamiento superior. En realidad, muy probablemente estos hombres, si los pusiéramos hoy aquí, nos diferenciaría de ellos la tecnología, la electricidad, pero probablemente sentían afecto, sentían amor, sentían miedo, sentían angustia, sentían las mismas cosas que nosotros. A lo mejor no nos diferenciaban tantas cosas como podemos pensar de estos hombres que vivían pues en estas circunstancias. El descubrimiento del fuego, les voy pasando algunas imágenes que son de una enorme belleza. El descubrimiento del fuego y de la cocina, por primitiva que ésta fuera, ampliaría la actividad recolectora. Por un lado, plantas que antes no se podían consumir, ahora se hacen accesibles, cosas que eran tóxicas, al pasar por el fuego, resulta que se pueden comer. Se coopera en la recolección, se coopera en la caza y en la cocina, con la división en zonas de fuego en el yacimiento israelí. Y de sencilla se podría haber hecho más compleja y en torno a la cooperación, al desarrollo de la palabra. La capacidad de previsión del homínido, guiada solo por objetivos directos, permitiría al hombre ya de esta época desarrollarse más y por tanto comer mejor, con la voluntad consciente de transformar la comida, los objetos inertes. Pensemos además en la creación de palabras, que se vincula también con la actividad de cocina y con la actividad de comunicación. Las primeras palabras son verbos que indican acción, pero también son sustantivos que indican que esta planta es una cosa y que esta planta es otra, que esta es tóxica y que esta es comestible, que este animal tiene mucha carne y que este animal no merece la pena ser cazado. Es decir, pensemos lo que tiene alrededor de evolución la palabra, la cocina y la actividad de la caza y de la recolección. Es decir, el hombre recorre en esta época, y lo vemos en las pinturas también, el camino de lo concreto al abstracto, de pensar en lo que tengo hoy, si tengo pieles para taparme, o si tengo que pensar en vestirme, en comer, en cuidar a los enfermos mañana. Es decir, la palabra fomentaría que la práctica culinaria fuera mejor, fuera más perfecta, creando así un sistema de pensamiento. Empezamos a pensar, empezamos a ser personas y más inteligentes. El ser humano que se dedicaba absorbentemente a comer y a sobrevivir, lo que explica que todas las primeras actividades humanas estuvieran relacionadas con el alimento. Lo observamos además a lo largo de la historia.
Si damos un salto, vamos a volver a dar un salto en el tiempo y nos vamos al Lazarillo de Tormes, por ejemplo, que el primer pensamiento cuando se levanta por la mañana es la angustia de qué va a comer hoy. Pero esa angustia nos ha acompañado hasta apenas un siglo. Es decir, lo que disponemos hoy de las despensas, de sistemas de distribución, es una cosa y un caso extraordinario en la historia. No hemos tenido esto nada más que en nuestra época. Y debe ser una gran felicidad, ¿no? Porque pasar hambre pues debe ser terrible. Es decir, y me vuelvo otra vez a nuestra época, saltamos del Lazarillo, hubo un modo homínido y un modo humano de recolectar vegetales y de cazar. Hay un cambio del homo al homínido, del homínido al homo. Los proyectos colectivos establecidos mediante la palabra terminaron desembocando miles de años después en el Neolítico, en la época ya establecida, la época de la ganadería y la agricultura, porque el hombre ya conocía cómo se comportaban las plantas, como les he explicado antes con el caso del trigo, y los animales. Y estas pinturas prehistóricas testimonian el esfuerzo que aplica el hombre para conocer a los animales que caza y come. Cuando los grupos humanos tenían que unirse para cazar juntos, era porque después comían las piezas juntos, las preparaban, utilizaban los colmillos, los dientes, los huesos para fabricar instrumentos. Y la naturaleza, por cierto, era bastante prolífica. El número de hombres era muy pequeño y eran nómadas. Cuando esquilman una zona, lo que hacen es que cambian a otra. Es muy fácil. Es una época de naturaleza prolífica. De hecho, en toda la historia antigua se recuerda una época pasada como una época de oro en la que hay de todo. Pero pensamos que realmente lo que están recordando es un momento muy antiguo en el que había caza suficiente y a voluntad casi, y uno podía salir y volver pues con comida para el clan, ¿no? Es decir, comer juntos, preparar el fuego, limpiar la pieza, aprovechar los huesos, todo esto, comer el tuétano del que hablaba antes. Todas estas actividades se desarrollan a la vez que el hombre se relaciona, que crea las palabras para determinar las distintas cosas y para explicar qué piezas hay que cazar y preparar. Es decir, se desarrolla un conocimiento empírico de la cocina, eminentemente práctico. Las recetas empiezan a existir y se transmiten por vía oral. Se desarrollan una serie de técnicas vinculadas directamente con la comida y con la cocina. La cocción, curiosamente, no sé si tengo aquí sí, tengo una de las piezas más antiguas. Esta es una concha de tortuga porque empiezan a cocer los alimentos antes de crear la cerámica. Es decir, ya estamos hablando de un paso también muy importante. ¿Y qué es lo que hace? Pues es muy práctico utilizar las conchas de las tortugas grandes que se dejaron de utilizar aproximadamente, no está aquí la fecha, hace 30.000 años se dejaron de utilizar. Y después hay un salto y se utiliza la cerámica. Es decir, la cocción no necesita en primera instancia de la cerámica, pero también se desarrolla la cerámica. Y la cocción desarrolla también una inflexión en la cocina. Es decir, la primera técnica de cocinado es el asado directo en contacto con el fuego, que además Levi Strauss pues habla mucho del desarrollo del triángulo alimentario. Pero ya no se comen, con la cocción no se comen materias primas directas y aisladas, sino que se comen mezclas, es decir, se mezclan grasas con vegetales, se mezcla carne, pues a lo mejor con algún lácteo quizás. Hay yuxtaposición de sabores y de texturas. Es decir, cómo mejoraría, por ejemplo, un vegetal muy seco, cómo mejoraría con el aporte de tuétano, y cómo el olfato, que además se va modificando, que en principio está preparado para distinguir lo tóxico de lo comestible, ya el olfato empieza a afinarse y comienza a desarrollarse un proceso cultural vinculado con la cocina. Ya tiene que detectar aromas más complejos que los simples naturales. Es decir, les traía esta diapositiva porque es muy interesante que hay una tecnología que son las lanzas con propulsores, y esto ya nos está hablando pues de un desarrollo. La alimentación, a fin de cuentas, es la clave de la evolución. Yo creo que sin lugar a dudas podemos decirlo.
El tipo de comida que el hombre va seleccionando modifica su cerebro, modifica su comportamiento y fortalece los lazos sociales, fortalece la sociedad. El hombre necesita cooperar para sobrevivir en ese mundo hostil y además lleno de depredadores. A la vez que prospera esto, se van desarrollando estas nuevas herramientas, como la concha de tortuga, se van conociendo nuevos territorios y se acercan a nuevas plantas y a distintos animales también. Es un proceso de cambio progresivo en el que se desarrolla también la imaginación y la capacidad de adaptación, una característica que es muy propia humana. Sucede algo muy importante en el Neolítico. Ya hemos dado un salto, hemos hablado del hombre así a grandes rasgos de esos inicios de la cocina. En el Neolítico hay un cambio de temperaturas con el fin de la época de las glaciaciones. Se acaba el frío, hay más espacio destinado a animales, a cultivos un poco después, a recolección. En el Neolítico llegan los buenos tiempos, con la subida de temperaturas, que es lo que propicia, pues que las plantas crezcan con bastante alegría, que se expandan los recursos. La franja del Sáhara, que hasta ahora era una zona de matorral y encina, pues semejante a la zona incluso levantina, andaluza, se desertifica y expulsa de aquella zona pues a todos los hombres que vivían por allí, ¿no? Y son especialmente interesantes los movimientos que hacen que esos grupos humanos caminen hacia el Nilo y que creen los inicios de la civilización egipcia. Es decir, el hombre, como vemos, va siempre detrás del alimento, va buscando qué tiene que comer, porque si no tiene que comer, el territorio no le sirve de nada. Lo primero es comer y lo demás el resto de las cosas. Los cazadores recolectores, vamos saltando por el tiempo, buscan sabores dulces, buscan la miel. Tenemos aquí una escena preciosa, que además es levantina, de recolección de miel. Este es un ganado ya domesticado, esto es una escena de recolección femenina. ¿Qué van buscando? Buscan sabores dulces, buscan calorías, buscan grasas con el tuétano, buscan alimentos calóricos, nutritivos, saciantes, que llenen, para que les permitan asentarse, para que les permitan crear esa explosión demográfica que se creó a partir del Neolítico, del año 10, 12.000. Pero siempre su actividad en esta época va en torno a los alimentos, a la alimentación y a la creación de cultura, porque alrededor de la alimentación se empieza a crear la primera tecnología culinaria. En realidad, no sé si la ecuación exacta, les seré sincera, es que cocinar fabricó seres humanos, pero lo que les puedo decir es que sí estamos seguros de que el proceso de humanización pasó necesariamente por una alimentación diferente a la de los primates, con toda seguridad, y que en esa confluencia de distintos factores, que fueron la habilidad manual, con el enfrentamiento del pulgar para la creación de las pinzas y la habilidad que provoca también un aumento en el cerebro, la sociabilidad, la curiosidad natural del primate más agudizada cuando se hace homo. También se encontraban la capacidad de producir y conservar el fuego, el consumo de carnes, el acortamiento del aparato digestivo y la disposición de tiempo para la observación y para el vagamundeo. En torno a ello, a estas circunstancias que les expongo, pueden sacar sus conclusiones, pero sí se puede aseverar que el estrecho nexo que unió la evolución humana con el desarrollo de las técnicas de cocinado sí fue una realidad y que nuestra evolución fue naturalmente paralela a la alimentación. Les dejo aquí al final un homenaje a algunos investigadores que han hecho extraordinarios trabajos con respecto a este tema, por si quieren alguien leer alguna cosita más. Y como he terminado, creo que he cumplido, que vamos bien de tiempo. Si las coordinadoras me autorizan a que haya alguna pregunta o quieren, como hemos comentado antes, si hay alguna cuestión, pues la puedo responder.
Bueno, muy bien. Eso quiere decir que los homínidos pues se han quedado muy claros y que todos estamos contentos con ese inicio de la cocina en esta época tan primaria todavía en la evolución. Muy bien, pues muchas gracias. Haciendo cambios quizá con las muelas que tienden a desaparecer porque ¿no? Quizá dejamos de masticar, tendemos... Sí. Se están produciendo cambios, lo que pasa es que los cambios biológicos son lentísimos en el tiempo, son muy lentos. Hemos visto una época, hemos visto casi 2 millones de años. Entonces, en 2 millones de años podemos establecer, el antropólogo, el historiador, el prehistoriador, el arqueólogo, ¿no? Se pueden establecer esos cambios que se han producido. Todavía es pronto, es decir, a lo mejor dentro de otro millón de años podrán decir cómo evolucionamos nosotros. Probablemente evolucionaremos. No sé hacia qué derroteros, Yo creo que si comemos bien y nos alimentamos de cosas sanas y de cosas que no estén en el límite de lo tóxico, pues evolucionaremos mejor, probablemente. ¿Hacia dónde vamos? Pues sí, es cierto que irán desapareciendo molares, sobre todo los últimos, pero no sé qué ocurrirá, pero esa es la gran pregunta. Por eso yo soy historiadora y cuento el pasado, pero el futuro todavía no hay una ciencia que nos la cuente. Pero gracias, sí es interesante, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Está encendido? Sí. Bueno, muchas gracias, buenos días. Mi pregunta era, como hemos estado hablando un poco de la alimentación a lo largo del tiempo, ¿qué opinión pues tiene usted, ¿no?, en base a todo lo que nos ha demostrado, en que hay tendencias actuales basadas en una alimentación pues de los antepasados, ¿vale? Que hay muchas tendencias actuales, novedosas. En cuanto a la dieta paleolítica está famosa, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, quiero decir que esa, una cruda y vegana y tal, que es un poco también lo que hemos hablado, ¿no? Que hay parte... Está en la cabeza de todos. Pues yo creo que nosotros no somos nuestros antepasados. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo diferente, sobre todo la opinión más bien es de los nutricionistas, ¿no? Pero yo creo que nosotros vivimos en un mundo diferente, vivimos en el siglo XXI, con una vida con unas características concretas y con unas posibilidades también y con unas necesidades nutricionales, con un estilo de vida diferente y que nos debemos de adaptar. En general, y para mí como norma, con mis pocos conocimientos de dietética y nutrición, realmente soy muy contraria a las modas, porque las modas al final son un negocio de alguien que quiere vender un producto, que quiere vender algo, ¿no?, que quiere vender una idea. Y entonces tenemos una tradición milenaria que ha funcionado muy bien con alimentos que son el aceite de oliva, que son, pues aquí tienen unos arroces maravillosos, que son nuestros vinos, que es el pan, es decir, conocemos cómo funciona la alimentación mediterránea, ¿no?, y que ha funcionado bien. Y las modas, como por ejemplo el exceso de consumo de comidas con proteínas, ¿no?, todas estas cosas al final yo creo que son tendencias y que no son beneficiosas. Yo creo que al final la sensatez, es decir, cuando uno se sienta a reflexionar con la sensatez así entre las manos, se tiene que dar cuenta de que si hay alguien vendiéndole algo es probablemente con algún interés ajeno a su salud. Era la cuestión, ¿verdad?, planteada. Almudena, enhorabuena por tu ponencia. Quería comentarte que en realidad algunos sociólogos defienden que caminamos hacia una mega sociedad estandarizada donde nos alimentaremos todos de una forma muy parecida, ¿no? Y será difícil distinguir en qué lugar del mundo nos encontramos por la forma que tenemos de comer, algo que hoy sí sucede. No sé si esta transformación sería tan importante, puede ser tan importante como la que experimentaron nuestros antepasados homínidos, ¿no? Bueno, yo creo que sería terrible, porque sería una pérdida de las identidades territoriales pequeñas y valiosas y de la historia y de la tradición, que yo creo que esas tradiciones no necesitamos solamente comer, es decir, necesitamos comer en primera instancia, pero el ser humano necesita más cosas, necesita su historia, su calidez, el recuerdo de la infancia, el recuerdo de haber comido el guiso que hacía la abuela, que hemos hablado estos días tanto de esas cosas.
Entonces, si llegamos a eso, llegaríamos a esa tragedia que nos cuenta Orwell y terminaríamos comiendo la pastilla verde que eran, ¿sabes? Esa historia terrible y famosa. No, yo defiendo, y además, si aquí soy muy... bueno, tajante es una palabra muy dura, pero yo creo que sí que hay que ser tajante en la defensa de lo que es nuestros valores humanos y sociales y más allá de la uniformidad. Yo creo que la gastronomía debe ser solidaria y que tenemos que ocuparnos de que haya comida para todos, pero respetando las tradiciones de cada sitio. Y eso pues va en contra de la globalización y de la homogeneidad tan tremenda que tenemos, pero tenemos que ver cuál es la forma de equilibrarlo. Tendremos que equilibrarlo y está en nuestra mano, pero perder ese valor de la humanidad no es suficiente. No cambio un bocadillo por mi historia. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias.